El multimillonario lo tenía todo, pero siempre cenaba solo, hasta que la mesera dijo estas palabras. Antes de iniciar, escribe en los comentarios desde donde nos acompañas. Disfruta la historia. Rodrigo Salas llegó esa noche como llegaba siempre, exactamente a las 8:15. Sin reservación. Sin acompañante. Sin mirar a nadie. Caminó entre las mesas como si supiera de memoria cada centímetro del lugar, que en realidad sí sabía, porque llevaba 11 meses viniendo al mismo sitio, a la misma hora, a pedir exactamente lo mismo. Se sentó en la mesa 3, la que estaba pegada a la pared del fondo con la ventana pequeña que daba al callejón. La que nadie quería porque la silla izquierda cojeaba un poco y la luz llegaba en ángulo raro. Era su mesa favorita del mundo. Fuera de ese restaurante, Rodrigo Salas era el fundador de Salas Digital, un conglomerado tecnológico valorado en más de $3.000 millones con presencia en 12 países. Era el hombre que 3 semanas antes había rechazado una oferta de adquisición que habría convertido su empresa en la más grande de su tipo en toda América Latina. Era la portada del número de octubre de la revista Expansión. Era la voz que los analistas citaban cuando querían hablar de visión a largo plazo. Dentro del rincón de siempre, Rodrigo Salas era el señor de la mesa 3 que pedía siempre el bistec con papas y nunca pedía postre. Y esa diferencia era exactamente por lo que seguía viniendo. Don Aurelio, el cocinero, asomó la cabeza por la ventanilla de la cocina cuando escuchó la puerta. Ya llegó, dijo, sin necesidad de aclarar a quién se refería. Lucía, que estaba doblando servilletas en la barra, levantó la vista y asintió. Puntual como siempre. 8:15 en punto. 8:16, corrigió Tomás desde el pasillo del almacén, mirando su teléfono. 1 minuto no cuenta, dijo Lucía. Para él sí cuenta. Ese hombre no llega 1 minuto tarde por accidente. Don Aurelio limpió las manos en el delantal y observó a Rodrigo acomodarse en su silla, sacar el teléfono, revisarlo brevemente y guardarlo de nuevo sin responder nada. Lo hacía cada noche. Revisaba el teléfono una vez, como si necesitara confirmar que el mundo seguía existiendo, y luego lo ignoraba durante el resto de la cena. ¿Saben lo que yo creo?, dijo don Aurelio, bajando la voz como si Rodrigo pudiera escucharlo desde el otro lado del restaurante. No, respondió Tomás. Que ese hombre viene aquí porque algo en este lugar le recuerda a algo que perdió. No sé qué. Pero algo. Lucía frunció el ceño. Eso es lo que dices todos los meses, don Aurelio. Cada mes tienes una teoría nueva. Y cada mes me acerco más a la verdad. El mes pasado dijiste que venía porque somos el único restaurante en la colonia que no tiene música de fondo. Eso también puede ser parte de lo mismo. Tomás se apoyó en el marco de la puerta. Yo sigo pensando que es inspector de sanidad. Esa forma de revisar el tenedor antes de usarlo no es normal. La gente meticulosa revisa los cubiertos, dijo Lucía. La gente meticulosa que no quiere que los agarren en una inspección sorpresa también revisa los cubiertos. Fue Blanca quien los interrumpió. Blanca Montoya entró a la sala con 3 platos en el brazo izquierdo y una actitud que dejaba muy claro que llevaba ya 6 horas de turno y tenía espacio para al menos 4 más. Era así como funcionaba, no acumulaba el cansancio de golpe. Lo distribuía. Lo racionaba. Dejaba para el final de la noche lo que no podía resolver a la mitad. ¿Alguien va a atender la mesa 3 o lo están observando como si fuera un fenómeno natural?, preguntó, sin detenerse. Los 3 regresaron a sus respectivos lugares. Blanca dejó los platos en la mesa 2, verificó que todo estuviera en orden, y se dirigió hacia el fondo del restaurante con el bloc de notas en la mano y la sonrisa que usaba para los clientes que no habían dado señales todavía de ser fáciles o difíciles. Buenas noches, dijo. Rodrigo Salas levantó la vista. Tenía esa forma de mirar que Blanca había notado desde el primer mes, no miraba a través de uno ni más allá de uno. Miraba directo. Pero como si la imagen llegara a sus ojos sin terminar de procesarse del todo. Buenas noches, respondió. ¿Lo de siempre? Como si considerara la pregunta más de lo necesario.
Sí. Lo de siempre. Blanca anotó, aunque no necesitaba anotar nada. Lo de siempre era bistec término medio, papas a la francesa, agua mineral sin gas. Llevaba 11 meses anotando exactamente eso. En un momento, dijo, y se retiró. Detrás de ella, Rodrigo volvió a sacar el teléfono. Lo revisó. Lo guardó. Y la noche siguió igual que siempre. Casi. Blanca había empezado a trabajar en el rincón de siempre hace 2 años y 4 meses, después de dejar la universidad en el tercer semestre de psicología. No había sido una decisión dramática. No hubo pelea con nadie, no hubo crisis de identidad, no hubo noche oscura del alma. Había sido una suma de cosas pequeñas, la colegiatura que subió, las horas que no alcanzaban, la sensación de que cada mes el equilibrio se inclinaba un poco más hacia el lado equivocado. Un martes por la tarde habló con su madre, doña Carmen, y le dijo que iba a pausar la carrera temporalmente. Su madre, que llevaba 20 años cosiendo ropa ajena en una máquina Singer que sonaba como un tractor en bajada, no dijo nada por un momento. Luego dijo: ¿temporalmente? Temporalmente. Doña Carmen asintió con la cabeza del mismo modo que asentía cuando algo no le convencía, pero entendía que la decisión ya estaba tomada. Está bien. Pero que sea temporal de verdad, Blanca. No temporal de las que duran toda la vida. Habían pasado 2 años y 4 meses. Blanca seguía sin definir si era temporal o no. Lo que sí sabía era que el trabajo le alcanzaba, que el restaurante era un lugar decente y que don Aurelio hacía el mejor bistec de la colonia. También sabía que los 2 años de psicología, aunque incompletos, le habían dejado algo que no podía devolver, la capacidad de observar a las personas con una atención que la mayoría de la gente no desarrolla nunca. Veía patrones donde otros veían comportamientos aislados. Veía lo que la gente no decía más claramente que lo que sí decía. Y desde hacía 11 meses, veía a un hombre que llegaba puntual cada noche, se sentaba solo, comía en silencio, y dejaba siempre una propina generosa antes de desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. Los primeros 3 meses, Blanca había intentado conectar con él de manera profesional. Le había ofrecido postre una vez. Él había dicho que no, con una cortesía tan perfecta y tan vacía que parecía ensayada. Le había preguntado sobre el clima. Él había respondido 2 palabras y regresado a su plato. Le había recomendado el especial de la semana. Él la había mirado como si no terminara de entender por qué eso era información relevante para alguien. En el 4.º mes, Blanca tomó una decisión. Si el cliente no quería conversación, no habría conversación. Punto. Había clientes así. No era personal. Y así fueron pasando los meses, servicio eficiente, propina generosa, nadie molestaba a nadie. Un acuerdo tácito que funcionaba perfectamente para los dos. Hasta esa noche de martes. El turno había estado difícil desde el principio. Una mesa de 8 personas había llegado a las 6 con cara de cumpleaños pero sin actitud de cumpleaños. Habían pedido todo 2 veces, cambiado el orden 4 veces, y al final habían dejado una propina que Blanca calculó mentalmente en el equivalente al esfuerzo de 37 minutos de trabajo. Luego llegó una pareja que discutió en voz baja durante toda la cena y derramó una copa de agua sin avisar a nadie. Lucía había intentado limpiar y había tropezado con la silla, lo que había tirado el vaso de agua de la mesa contigua, lo que había provocado que la señora de esa mesa se levantara con cara de escena pública que al final no llegó a ningún lado pero consumió 10 minutos de tiempo y energía de todo el equipo. Para las 8 de la noche, Blanca tenía 2 cosas claras. Que el turno iba a terminar tarde y que lo único que quería era llegar a su departamento, quitarse los zapatos y no hablar con absolutamente nadie hasta el día siguiente. A las 8:16 llegó Rodrigo Salas. Blanca lo notó desde la barra, algo estaba diferente. No era su ropa, que era la misma de siempre, saco, camisa con los primeros botones sin abrochar. No era el horario. Era la forma en que caminaba. Rodrigo Salas siempre caminaba como alguien que sabía exactamente a dónde iba y exactamente por qué.
Esa noche caminaba como alguien que llegaba a un lugar porque no tenía otro. Se sentó en la mesa 3. No sacó el teléfono. Solo se quedó mirando la superficie de la mesa, como si hubiera algo escrito ahí que él pudiera leer y los demás no. Blanca tomó el blog, fue hasta la mesa, dijo lo mismo de siempre. Él respondió lo mismo de siempre. Ella regresó a la cocina, puso la comanda, y siguió con las otras mesas. Pero algo no salía de su cabeza. Los 2 años de psicología incompleta tenían la costumbre de regresar en los momentos menos convenientes. Y lo que habían dejado instalado en algún lugar de su mente era una alarma silenciosa que sonaba cuando el lenguaje corporal de alguien no coincidía con su comportamiento habitual. Rodrigo Salas era un hombre de rutinas perfectas. Esa noche, la rutina estaba rota. Cuando Blanca llevó el plato, él no lo miró. Normalmente lo revisaba, no con desconfianza sino con ese hábito de las personas muy meticulosas que necesitan confirmar que todo está en orden antes de proceder. Esa noche, el plato llegó a la mesa y él siguió con la vista fija en algún punto a media distancia. Blanca dejó el plato. Estaba dando la vuelta para retirarse cuando escuchó el golpe. Rodrigo había extendido la mano hacia el vaso de agua con un movimiento que no era el suyo. Impreciso, como si los dedos hubieran llegado tarde a la instrucción. El vaso se inclinó. El agua se derramó por la mesa, empapó la servilleta, goteó al suelo. Blanca se dio vuelta. Rodrigo no se movió. No llamó a nadie. No se disculpó. No intentó detener el agua con la servilleta. Solo se quedó mirando el charco que se extendía lentamente hacia el borde de la mesa, como si eso también pudiera leerse, como si ahí también hubiera algo que solo él podía ver. Y entonces suspiró. No fue un suspiro normal. No fue el suspiro de alguien cansado de la jornada o de alguien esperando algo que tarda. Fue el tipo de suspiro que Blanca había aprendido a identificar en las prácticas de primer semestre, cuando la maestra les había dicho que el cuerpo expresa lo que la voz no puede, un suspiro que viene del centro, que arrastra consigo algo invisible y muy pesado. El suspiro de alguien que está cargando demasiado sin que nadie lo sepa. Blanca fue al mostrador, tomó un trapo, regresó a la mesa. Empezó a limpiar el agua en silencio. Era protocolo, limpiar, preguntar si necesitaba otro vaso, retirarse. 30 segundos. 1 minuto como máximo. Pero el suspiro seguía ahí, flotando sobre la mesa 3. Y antes de que Blanca pudiera elegirlo, su boca dijo algo que no estaba en ningún protocolo. ¿Estás bien? El silencio que siguió fue tan denso que Lucía, desde la barra a 4 mesas de distancia, lo sintió y levantó la vista. Rodrigo Salas alzó los ojos. Por primera vez en 11 meses, miró a Blanca Montoya de verdad. No a través de ella. No más allá de ella. A ella. Y no dijo nada. 1, 2, 3 segundos. Blanca empezó a arrepentirse. ¿Por qué había abierto la boca? ¿Por qué no podía simplemente limpiar el agua y seguir con su noche? Era un cliente. Un cliente que pagaba bien y no causaba problemas. No era su trabajo preguntarle cómo se sentía. Eso lo hacían los psicólogos, que era exactamente lo que ella había dejado de estudiar. Estaba a punto de decir que olvidara la pregunta cuando él habló. ¿Qué? Dijo. No con molestia. Con algo parecido a la sorpresa. Blanca apretó el trapo húmedo. Nada. Perdona, fue imprudente de mi parte. No. No fue imprudente. Rodrigo bajó la vista un segundo y luego volvió a levantarla. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. No de esa manera. Blanca no supo qué decir, así que hizo lo que siempre hacía cuando no sabía qué decir, usó el humor como escudo temporal. Bueno, considerando que llevas 11 meses mirando ese bistec como si te debiera dinero, pensé que era momento de preguntar. Rodrigo parpadeó. Luego, para sorpresa de Blanca, para sorpresa de Lucía que seguía mirando desde la barra, para sorpresa de don Aurelio que había asomado la cabeza por la ventanilla en el momento exacto, Rodrigo Salas se rió. No fue una risa larga. Fue corta, casi interrumpida,
como si su cuerpo la hubiera producido antes de que él pudiera decidir si era apropiada o no, una risa que sonaba a algo que había estado guardado demasiado tiempo en un lugar cerrado. El bistec no me debe nada, dijo, cuando la risa se apagó, soy yo el que le debo a él. Llevo 11 meses sin terminar el plato. Blanca miró el plato intacto. Eso es preocupante, sí. Honestamente. Rodrigo apoyó los codos en la mesa y se pasó una mano por el cabello. No estoy bien. No lo he estado en bastante tiempo, creo. El creo fue lo que lo hizo real. No la confesión en sí, sino esa pequeña duda al final, como si él mismo no estuviera seguro de cuando había empezado a no estar bien y eso fuera lo más honesto que podía decir. Blanca asintió. No con lástima. No con ese gesto condescendiente que la gente hace cuando quiere parecer empática pero en realidad solo quiere que la conversación incómoda termine. Asintió como alguien que escucha de verdad. Eso ya es algo, dijo, saber que algo no está bien es el primer paso para que lo esté. Rodrigo la miró un momento. ¿Lo estudiaste en algún lado o lo inventaste ahora? Un poco de las dos. Ella tomó el trapo mojado, fue al mostrador y regresó con un vaso de agua limpio. Invita a la casa, dijo, poniéndolo frente a él, por el que ahogaste. La comisura de la boca de Rodrigo se movió apenas. Gracias. Blanca se retiró. Y esa noche, por primera vez en 11 meses, Rodrigo Salas terminó el bistec. En la cocina, don Aurelio miraba el plato vacío que Blanca había traído de vuelta con una expresión que mezclaba triunfo y emoción en partes iguales. «Lo sabía», susurró. «¿Qué sabías exactamente?», preguntó Lucía. Que ese hombre estaba esperando que alguien lo viera. Blanca le preguntó si estaba bien, don Aurelio. No es exactamente un diagnóstico psicológico. A veces eso es suficiente. El cocinero limpió las manos en el delantal y movió la cabeza. 3 palabras. Las 3 palabras correctas en el momento correcto. Eso cambia todo. Tomás asomó desde el almacén. ¿Terminó el bistec? Hasta la última papa, confirmó Lucía. Tomás procesó esa información. Inspector de Sanidad definitivamente descartado, dijo, los inspectores no tienen crisis emocionales en martes. Nadie le respondió, pero tampoco nadie lo contradijo. Blanca pensó en ese intercambio durante el camino a su casa. No debería haberlo pensado. Era un cliente. Le había preguntado si estaba bien porque algo en su formación incompleta había disparado una alarma, él había respondido con más honestidad de la esperada, y eso había sido todo. Fin del episodio. Mañana sería otro turno, otra noche, otro bistec que él seguramente volvería a mirar en silencio. El problema era la risa. Esa risa corta, sorprendida, que sonaba como algo que había estado guardado demasiado tiempo. Eso no salía de la cabeza con facilidad. Blanca había escuchado muchas risas en 6 horas de turno nocturno, risas de borrachos, risas de enamorados, risas de personas que querían que todos a su alrededor supieran que estaban pasando un buen momento. Pero esa risa de Rodrigo Salas era diferente. Era la risa de alguien que había olvidado que podía reírse. Y eso, aunque Blanca no quería admitirlo todavía, era algo difícil de ignorar. Llegó a su departamento. Se quitó los zapatos. Abrió el refrigerador, cerró el refrigerador sin sacar nada, y se sentó en el sofá con el teléfono en la mano. Tenía 3 mensajes de su madre. El primero, ¿ya saliste? El segundo, llámame cuando puedas, tengo que contarte algo de la vecina del 4B. El tercero, no es urgente pero es interesante. Llámame. Blanca sonrió pese a todo y marcó el número. Doña Carmen contestó al segundo timbre. ¿Cómo estuvo el turno? Difícil. Una mesa de 8 que no sabía lo que quería, una pareja que discutió toda la cena, y el señor misterioso de siempre tuvo un momento raro. ¿El señor misterioso? El que viene todas las noches a la misma hora y no habla con nadie. Ah, ese. ¿Qué pasó? Derramó el agua. Y cuando fui a limpiar, le pregunté si estaba bien.
¿Le preguntaste al cliente si estaba bien? Sí. ¿Por qué? Blanca pensó en cómo explicarlo. Porque se veía como alguien que necesitaba que le preguntaran. Blanca, ¿ese señor es atractivo? Mamá. Es una pregunta legítima. No tiene nada que ver con eso. Eso no es un no. Buenas noches, mamá. Espera, espera. ¿Qué te respondió? Blanca cerró los ojos. Que no estaba bien. Que no había estado en bastante tiempo. Silencio. Ay, dijo doña Carmen, en ese tono que usaba cuando algo la movía más de lo que esperaba, eso es triste. Sí. ¿Y tú qué hiciste? Le di un vaso de agua limpio de parte de la casa y me fui. Bien. Eso estuvo bien. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Segura? Mamá. Es un cliente. Los clientes también son personas. Lo sé. Está bien. Doña Carmen cambió de tono, entonces cuéntame cómo estuvo lo de la mesa de 8. Blanca se recostó en el sofá y pasó los siguientes 20 minutos hablando de trabajo. Pero en algún lugar de la mente, la risa corta y sorprendida de Rodrigo Salas seguía ahí, ocupando un espacio pequeño pero persistente. El miércoles no fue. Blanca lo notó desde las 8 de la noche, cuando pasó la mesa 3 con la mirada de forma automática y la encontró ocupada por una pareja de mediana edad que pedía enchiladas. Lo notó de nuevo a las 9 y a las 10 y cuando cerró el turno y se puso el abrigo. No significaba nada. Los clientes faltaban. Tenían vidas, compromisos, reuniones que se extendían. No era raro. El jueves tampoco fue. El viernes, Blanca entró al turno con la determinación de no pensar en ello. Sirvió 4 mesas, ayudó a Lucía con una comanda complicada, discutió amigablemente con Tomás sobre si el aire acondicionado estaba demasiado alto o demasiado bajo, y a las 8:16 escuchó la puerta. Rodrigo Salas caminó hacia la mesa 3. Esta vez, la postura era diferente a la del martes. No era la postura rota de alguien cargando algo invisible. Era la postura de siempre, derecha, controlada, la de alguien que ocupa el espacio sin necesitar justificarlo. Pero había algo más, cuando pasó junto a Blanca, que estaba de pie junto a la barra con el bloque en la mano, la miró. No la ignoró, como había hecho 11 meses. La miró. Asintió brevemente, con una leve inclinación de cabeza que en otro contexto habría sido un saludo entre conocidos. Blanca correspondió el gesto. Cuando fue a tomar la orden, él ya había sacado el menú. Eso tampoco era normal, en 11 meses nunca había necesitado el menú. ¿Algo diferente hoy? Preguntó Blanca. Rodrigo consideró el menú un momento, luego lo cerró. No. Lo de siempre. Y entonces, antes de que Blanca pudiera retirarse. Gracias. Por el martes. Blanca se detuvo. No hay de qué. ¿Cómo estás? Era la misma pregunta. 3 palabras. Pero esta vez, con 11 meses de contexto detrás y 2 días de ausencia en medio, sonaban diferente. Rodrigo la miró. Mejor, dijo, creo que mejor. Bien. ¿Y tú? Blanca no esperaba la pregunta. Nadie en 11 meses le había devuelto la pregunta. Yo estoy bien, respondió, con honestidad. Ha sido un turno normal hasta ahora. ¿Normal es bueno o malo? Depende del martes anterior. Rodrigo asintió, como si eso tuviera toda la lógica del mundo. Tiene sentido. Blanca anotó la orden que ya sabía de memoria y se retiró. Pero esa noche, cuando sirvió el plato, Rodrigo levantó la vista antes de que ella se fuera. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Blanca. Rodrigo, dijo él, como si presentarse fuera algo que simplemente tocaba hacer en este punto. Ya sé, respondió Blanca, antes de poder contenerse. Rodrigo frunció el ceño levemente. ¿Ya sabías mi nombre? Llevas 11 meses viniendo. El restaurante es pequeño. Él procesó eso. Claro, dijo, eso tiene sentido.
Blanca se retiró. Y en la cocina, don Aurelio, que había estado asomado en la ventanilla con la excusa de verificar que los platos estuvieran listos, se volvió hacia Lucía con cara de quien acaba de presenciar algo importante. Se presentó, susurró. «Los escuchaste», dijo Lucía, sin poder ocultar del todo la sonrisa. «No los espié. Los escuché. Hay diferencia». «¿Cuál?» «La intención». «Tomás, desde el almacén». «¿Qué pasó?» «Que el señor misterioso ya tiene nombre», dijo Lucía. «Se llama Rodrigo», confirmó don Aurelio. «Rodrigo», repitió Tomás, «no suena a inspector de sanidad». «No», acordó don Aurelio, con satisfacción filosófica, «suena a alguien que finalmente decidió volver a existir un poco». Pasaron 2 semanas. Rodrigo vino todas las noches. Puntual, mesa 3, lo de siempre. Pero algo había cambiado en la arquitectura del silencio. Ya no era el silencio de alguien que no quería contacto. Era el silencio de alguien que estaba aprendiendo a qué velocidad podía acercarse sin asustarse. Cada noche, cuando Blanca llevaba el plato, intercambiaban 2 o 3 frases. Nada largo. Nada profundo todavía. Una pregunta sobre cómo había estado el turno. Un comentario sobre algo que él había leído esa tarde. Una observación de Blanca sobre algún cliente de esa noche que lo hacía esbozar esa sonrisa contenida que parecía costarle cierto esfuerzo permitirse. En la tercera semana, él llegó una noche con una pregunta directa. ¿Por qué dejaste la universidad? Blanca estaba sirviendo el agua. Se detuvo un segundo. ¿Cómo sabes que dejé la universidad? Una vez mencionaste que estudiaste 2 años de psicología. No dijiste que terminaste. Blanca lo miró. Él tenía razón. Lo había mencionado de pasada una semana antes, cuando habían hablado brevemente sobre por qué ella notaba cosas que otros no. Economía, dijo Blanca, simplemente, las cuentas no cuadraban. ¿Quieres terminar? Algún día. ¿Por qué no ahora? Blanca terminó de servir el agua y lo miró directamente. Porque ahora las cuentas todavía no cuadran. Rodrigo asintió. No dijo nada más sobre eso esa noche. Pero al día siguiente, cuando llegó a las 8:16 y se sentó en la mesa 3, había algo diferente en su mirada. Como si hubiera estado pensando en eso durante las horas intermedias. Blanca lo notó, como notaba todo en él. Y eligió no preguntar. El problema llegó, como suelen llegar los problemas, desde afuera. Era un viernes por la tarde, 4 horas antes del turno de Blanca. Ella estaba en su departamento revisando el teléfono cuando encontró algo que no estaba buscando. Alguien había dejado olvidada en el restaurante la noche anterior una revista de negocios. Lucía la había guardado en la barra. Esa mañana, Blanca había pasado por el restaurante a recoger su uniforme del cuarto de lavandería, había tomado la revista sin pensar mucho y se la había llevado. La abrió en el camino de regreso a su casa. La portada decía, los 10 empresarios que transformarán América Latina en la próxima década. En el número 1, con una foto de 3/4 de página, estaba Rodrigo Salas. Blanca se detuvo en la banqueta. Leyó el pie de foto, Rodrigo Salas, fundador de Salas Digital. 44 años. Patrimonio estimado, $3.200 millones. Rechazó recientemente una oferta de adquisición que lo habría convertido en el socio mayoritario de la empresa tecnológica más grande de América Latina. Lo miró en la foto. Era él. Exactamente él. El saco oscuro, la postura que ocupaba el espacio, los ojos que miraban directo. Pero en la foto había algo que no había en la mesa 3, una distancia. La foto era la imagen de alguien que sabe que lo están mirando y decide exactamente cuánto mostrar. En el restaurante, Rodrigo nunca tenía esa distancia. Blanca cerró la revista y siguió caminando. Pasó el resto de la tarde con esa información instalada en la mente como una piedra en el zapato. No era que le importara que él tuviera dinero. No era envidia ni incomodidad de clase.
Era otra cosa, la sensación de que había una versión de Rodrigo Salas que existía en el mundo exterior, con nombre en las revistas y fotos de portada, y otra versión que llegaba al restaurante a las 8:16 a comer en silencio. Y la pregunta que Blanca no podía sacarse de la cabeza era, ¿cuál de las dos era real? Esa noche, cuando Rodrigo llegó, Blanca fue a la mesa con el bloque en la mano y algo diferente en la expresión. ¿Lo de siempre?, preguntó, como siempre. Sí, respondió él, como siempre. Blanca lo miró. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Rodrigo no se movió. No pestañeó. Pero algo en su postura cambió de una manera que solo alguien que llevaba meses observándolo podría detectar. No te lo pregunté, respondió, después de un momento. No. Pero hay cosas que la gente dice cuando se presenta. Trabajo en tecnología. Soy fundador de algo. Tengo una empresa. Blanca mantuvo el tono neutro, sin acusación. No tienes que contarme tu historia de vida. Pero 11 meses y no mencionaste nada es una elección. Rodrigo la miró. En sus ojos había algo que Blanca no había visto antes, una especie de vulnerabilidad calculada, como la de alguien que sabe que tiene que decir algo verdadero pero todavía está eligiendo cuánto. ¿Habrías actuado diferente si lo hubieras sabido antes? Blanca pensó en la respuesta honesta. No lo sé. Yo sí lo sé, dijo Rodrigo, por eso no lo dije. Silencio. Explícate, dijo Blanca. Rodrigo apoyó los brazos en la mesa. Cuando la gente sabe lo que tengo, me ven de una manera específica. No es maldad. No es que sean malas personas. Es solo que la información cambia las conversaciones. Cambia lo que dicen, lo que no dicen, lo que esperan. Cuando empecé a venir aquí, nadie sabía quién era. Y eso era lo único que tenía, que no me costaba nada, un lugar donde podía ser solo el señor de la mesa 3. Blanca lo escuchó sin interrumpir. ¿Y el martes que preguntaste si estaba bien? Continuó Rodrigo, lo preguntaste porque realmente lo notaste. No porque sabías lo que valía mi empresa ni porque querías algo de mí. Lo preguntaste porque lo viste. Y eso, se detuvo, eso no me había pasado en mucho tiempo. Blanca guardó el bloque en el delantal. Entiendo eso, dijo, después de un momento. Sí. Sí. Cuando dejé la psicología, la gente me veía de una manera. Cuando empecé a trabajar aquí, me veían de otra. Ninguna de las dos veía a la persona completa. Solo veían lo que encajaba con lo que ya pensaban. Rodrigo asintió despacio. Exacto. Un momento de silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que se produce entre dos personas que acaban de reconocer algo en común sin haberlo planeado. De acuerdo, dijo Blanca finalmente, entiendo por qué no lo dijiste. Pero de ahora en adelante, si yo te pregunto algo directamente, quiero una respuesta directa. Trato. No es un trato opcional, Rodrigo. Él volvió a esbozar esa sonrisa contenida. Entendido. Blanca fue a poner la comanda. Y esa noche, cuando Rodrigo se fue, la propina que dejó era la misma de siempre. No más grande, no más pequeña. Exactamente la misma. Eso, por alguna razón que Blanca no podía articular completamente, le pareció lo más honesto que había visto en mucho tiempo. Fernanda Walsh llegó al restaurante un martes. Blanca no la conocía, pero la reconoció de inmediato. Había un tipo específico de persona que entraba a un lugar de esa categoría con esa expresión. No era desprecio abierto. Era algo más sofisticado, una evaluación rápida y eficiente que calculaba si el lugar merecía su tiempo completo o solo una fracción de él. Fernanda Walsh entró al rincón de siempre y lo evaluó en menos de 3 segundos. Era alta, rubia, con un traje que costaba más de lo que Blanca ganaba en un mes. Caminó directo a la mesa 3, donde Rodrigo ya estaba sentado, y se sentó frente a él sin esperar a que nadie la invitara. Blanca fue a tomar la orden. Agua con gas, dijo Fernanda, sin mirar el menú ni a Blanca, y lo antes posible. Tenemos poco tiempo. Claro, dijo Blanca.
Rodrigo la miró brevemente y algo en su expresión era diferente a la expresión de la mesa 3 habitual, era más cerrada, más controlada. La versión de portada de revista. Blanca, ella es Fernanda. Socia en Salas Digital. Mucho gusto, dijo Blanca. Fernanda la miró entonces. No con hostilidad, sino con esa evaluación rápida de nuevo. Tú eres la mesera, dijo. No como insulto. Solo como clasificación. Soy la mesera, confirmó Blanca, en el mismo tono. Rodrigo me habló de ti. Eso Blanca no lo esperaba. Se detuvo un segundo. ¿En qué contexto? Fernanda no respondió. Se volvió hacia Rodrigo. ¿Podemos hablar? Estamos hablando, dijo él. En privado. Rodrigo la miró un momento. Blanca, ¿nos das un momento? Por supuesto. Blanca se retiró. Fue a la barra, sirvió el agua con gas, la llevó a la mesa, y se alejó de nuevo. Pero el restaurante era pequeño, y los años sirviendo mesas le habían desarrollado la habilidad de captar conversaciones sin intentarlo. No entiendo qué estás haciendo, decía Fernanda, con esa voz baja y precisa de quien tiene mucha práctica controlando el volumen sin perder la autoridad. Llevas casi un año viniendo a este lugar. La gente habla, Rodrigo. ¿Qué gente? Gente que importa. Inversionistas. Socios. La expansión a Brasil no está cerrada y hay gente prestando atención a todo lo que hacemos ahora mismo. Lo último que necesitamos es que te fotografíen saliendo de un restaurante de barrio con cara de crisis existencial. No tengo cara de crisis existencial. La tenías el martes de la semana pasada. ¿Cómo sabes eso? Porque alguien me mandó una foto. Fernanda bajó más la voz. Rodrigo, soy tu socia hace 12 años. Confío en ti. Pero necesito que entiendas que en este momento, en este contexto específico, la percepción no es todo. Y tu percepción está en un lugar raro. Mi percepción está bien. Tu percepción está en la mesa 3 de un restaurante donde la mesera te pregunta cómo estás. Silencio. ¿Qué tiene de malo eso? Dijo Rodrigo, con una quietud en la voz que Blanca reconoció como peligrosa. Nada malo en abstracto. Pero, Fernanda hizo una pausa, es una mesera, Rodrigo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más pesado. Termina esa frase, dijo Rodrigo. No necesito terminarla. Ya la entendiste. Termínala de todas formas. Fernanda suspiró. Solo digo que hay ciertos contextos que pueden complicar la imagen que proyectas en este momento específico. No te estoy pidiendo que dejes de venir. Te estoy pidiendo discreción. ¿Discreción con qué? Con esto. Con ella. Rodrigo no respondió de inmediato. Blanca, desde la barra, no podía verle la cara, pero podía ver la postura, inmóvil, controlada, la postura de alguien que está tomando una decisión. Gracias por pasar, Fernanda, dijo finalmente, ya hablamos mañana de Brasil. Rodrigo. Mañana. Fernando Walsh se levantó. Tomó su bolso. Pasó junto a la barra sin mirar a Blanca y salió del restaurante con el mismo paso eficiente con el que había entrado. Blanca fue a la mesa. Rodrigo miraba la puerta por donde había salido Fernanda, con esa expresión cerrada que todavía no se había abierto del todo. Lo escuchaste, dijo, sin voltearse. Partes, admitió Blanca, porque él le había pedido respuestas directas. ¿Qué parte? La parte donde dijo que soy solo una mesera. Rodrigo se volvió hacia ella. No es lo que yo pienso. Lo sé. Blanca lo dijo sin dramatismo, pero es lo que ella piensa. Y aparentemente, también lo que piensa parte de tu mundo. Parte de mi mundo no es todo mi mundo. No. Pero es la parte que tiene socios, inversionistas y expansiones a Brasil. Blanca lo miró directamente, no te estoy pidiendo que elijas nada, Rodrigo. Solo quiero que sepas que entiendo cuál es la situación real. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Y cuál es la situación real, desde tu perspectiva?
Blanca pensó en la respuesta honesta. Que eres un hombre que tiene todo lo que el mundo define como éxito, y que eso no te ha servido de nada para no estar solo. Que vienes aquí porque aquí eres el señor de la mesa 3 y eso te da algo que tus 3.000 millones no pueden comprarte. Y que yo soy la mesera que un martes te preguntó si estabas bien, y desde entonces eso se convirtió en algo más complicado de lo que los dos esperábamos. Rodrigo no habló. ¿Estoy equivocada?, preguntó Blanca. No, dijo él, después de un momento. No estás equivocada en nada. Bien. Blanca tomó el blog. ¿Lo de siempre? Rodrigo casi sonrió. Lo de siempre. Lo que pasó en los días siguientes fue que Rodrigo Salas desapareció. No por completo, mandó un mensaje a través de Lucía, que Tomás le entregó a Blanca con cara de quien no entiende completamente la cadena de comunicación pero la respeta. El mensaje decía: tengo compromisos esta semana. El martes regreso. Blanca leyó el mensaje. Se lo guardó en el bolsillo del delantal. ¿Qué dice?, preguntó Tomás. Que regresa el martes. Y nada. Hay clientes que avisan cuando no pueden venir. Es considerado. El señor misterioso tiene tu número para mandar mensajes a través de Lucía, dijo Tomás. Tiene el número del restaurante, corrigió Blanca. Tomás procesó eso. El señor misterioso tiene el número del restaurante para mandar mensajes específicamente para ti. Buenas noches, Tomás. Pero los días que Rodrigo no estuvo, algo cambió en el ritmo del restaurante. No de forma dramática, el rincón de siempre siguió funcionando igual, los clientes llegaron y se fueron, don Aurelio siguió haciendo el mejor bistec de la colonia. Era algo más sutil. Era que la mesa 3 estaba ocupada por otras personas que la usaban con toda naturalidad sin saber que tenía historia. Don Aurelio lo expresó mejor que nadie. ¿Saben qué tiene de especial ese hombre?, dijo una noche, mientras Lucía lavaba los vasos y Tomás fingía ordenar el almacén pero en realidad estaba escuchando. ¿Qué?, preguntó Lucía. Que cuando está aquí, este lugar se siente más real. No más importante. Más real. Don Aurelio limpió el mesón con movimientos lentos. Hay personas que llevan su mundo consigo a todos lados y no lo notan. Ese hombre lo nota. Por eso viene aquí. Porque aquí puede dejarlo afuera. ¿Y Blanca?, preguntó Tomás, desde el almacén. Blanca, dijo don Aurelio, con la paciencia de alguien que ha pensado mucho en algo, es la primera persona que vio lo que él dejaba afuera y no intentó devolvérselo. Nadie dijo nada por un momento. Eso es muy profundo, don Aurelio, dijo Lucía. Llevo 62 años cocinando bistec y observando personas. Algo tenía que aprender. El martes, Rodrigo llegó a las 8:16. Blanca lo vio entrar desde la barra y algo que había estado tenso durante la semana se relajó de forma casi involuntaria. Él caminó hacia la mesa 3, se sentó, y cuando Blanca se acercó, la primera cosa que dijo fue: «Tenías razón». Blanca levantó una ceja. Sobre varios temas, probablemente. ¿Cuál específicamente? Sobre Fernanda. Sobre lo que dijo. Rodrigo apoyó los codos en la mesa. Tuve una conversación larga con ella esta semana. Le expliqué algo que aparentemente no había explicado con suficiente claridad, que lo que haga con mi tiempo personal no es negocio corporativo. ¿Cómo lo tomó? Mal. Luego mejor. Fernanda es inteligente. Cuando entiende que algo no va a cambiar, se adapta. Blanca asintió. ¿Y el Brasil? Rodrigo la miró, sorprendido de que recordara ese detalle. Firmamos allá. Bien. Sí, gracias por no irte. Blanca lo miró. ¿A dónde iba a ir? Trabajo aquí. No me refería a eso. Ella lo sabía. Por eso esperó. Me refería a que después de la conversación con Fernanda, habrías tenido razones para decidir que esto era demasiado complicado. Rodrigo mantuvo el contacto visual, y no te habrías equivocado. Sí es complicado.
Todo lo que vale algo es complicado, dijo Blanca. Mi exnovia decía algo parecido. Antes de irse, Blanca se sentó en la silla frente a él. No era lo que hacía normalmente con los clientes, pero el restaurante estaba tranquilo y algo en la conversación no pedía. ¿Por qué se fue? Porque yo estaba siempre en el trabajo. Rodrigo miró la mesa. Construí salas digital desde cero, con muy poco al principio, en un sector donde nadie creía que alguien de este lado del mundo pudiera competir en serio. Y eso requirió años de dedicación total. Total de verdad, noches, fines de semana, todo. Alzó la vista, para cuando la empresa funcionó, yo había olvidado cómo funcionar como persona. ¿Y por eso vienes aquí? Por eso y por el bistec. El bistec que nunca terminas. Que ahora termino, corrigió él. Blanca casi sonrió. ¿Desde el martes del vaso? Desde el martes del vaso. Un silencio cómodo. Tengo miedo de arruinarlo, dijo Rodrigo, de forma inesperada. ¿Arruinar qué? Esto. Señaló el espacio entre los dos con un gesto vago. Soy mejor construyendo empresas que siendo persona. No tengo buen historial. Nadie tiene buen historial, dijo Blanca, la diferencia es si uno aprende o no. ¿Y tú? ¿Tienes buen historial? Blanca pensó en Ernesto, que había durado 2 años convenciéndola de que ella pedía demasiado de la gente. Pensó en la forma en que había terminado esa relación, no con pelea, sino con el agotamiento silencioso de alguien que finalmente acepta que algo no puede ser lo que quería que fuera. Tengo un historial, dijo, no sé si es bueno o malo. Es el mío. Rodrigo la miró durante un momento largo. Blanca. ¿Qué? ¿Puedo invitarte a cenar? Fuera de aquí. No como cliente y mesera. Blanca lo miró. Eso es complicado. Ya dijimos que lo complicado puede valer la pena. Lo dije yo. Tú lo aplicaste sin crédito. Cierto, ¿y? Blanca se levantó de la silla. Tomó el blog. Lo miró. Dame tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que termines el bistec. Rodrigo miró el plato que acababa de llegar, que Lucía había dejado con cara de no haber escuchado absolutamente nada de la conversación, lo que significaba que había escuchado todo. ¿Y si lo termino muy rápido? Entonces tengo el tiempo que me tome lavar ese plato. Rodrigo tomó el cuchillo y el tenedor. De acuerdo. Blanca tardó más en pensar que lo que tardó él en terminar el bistec. Esa noche, en el camino a su casa, se detuvo en la misma banqueta donde había visto la revista con su foto de portada. El aire estaba frío y la calle relativamente quieta para ser Ciudad de México. Pensó en Ernesto, que le había dicho durante 2 años que sus expectativas eran excesivas. Pensó en la psicología inconclusa. Pensó en Doña Carmen y la máquina Singer. Pensó en la mesa 3 y en 11 meses de silencio y en un vaso de agua derramado un martes y en 3 palabras que habían empezado todo. El teléfono vibró. Era su madre. ¿Ya saliste? Blanca sonrió. Marcó. ¿Por qué siempre mandas el mismo mensaje? Porque siempre funciona, dijo doña Carmen. ¿Cómo estuvo el turno? Rodrigo me invitó a cenar. Silencio. ¿El señor misterioso? El señor misterioso. ¿El que es multimillonario según la revista? Blanca se detuvo. ¿Cómo sabes lo de la revista? Lucía me contó. Nos hablamos por WhatsApp desde hace un mes. Blanca, ¿cómo no te enteraste? Mamá. ¿Desde cuándo tienes el número de Lucía? Desde que me dijiste que ese hombre venía todas las noches. Necesitaba información de fuente directa. Eso es una violación a mi privacidad. Eso es ser madre. ¿Qué le dijiste? Blanca miró el cielo sobre los edificios. Le dije que me diera tiempo para pensarlo. ¿Y ya pensaste? Estoy pensando ahora mismo. Blanca. La voz de doña Carmen cambió a ese tono serio que usaba cuando dejaba de bromear. Escúchame. Sé que tienes miedo. Sé que Ernesto te dejó convencida de que pedir cosas es un defecto.
Y sé que la diferencia de circunstancias entre ese hombre y tú te asusta porque la última vez que hubo distancia entre tú y alguien, esa distancia terminó siendo el problema. Blanca no dijo nada. Pero también sé que llevas 11 meses observando a una persona con más atención que la mayoría de la gente presta en toda una relación. Y que ese hombre específico, llegó a ese restaurante buscando el único lugar donde nadie lo trataba diferente por lo que tenía. ¿Qué te dice eso de él? Blanca pensó en la mesa 3. En el menú que nunca abría. En la propina que era siempre exactamente la misma. En el vaso derramado y el suspiro que venía del centro. Que está cansado de ser visto como lo que tiene en lugar de lo que es. Exacto. Doña Carmen bajó la voz, y tú, mi amor, eres la única persona en su vida que lo vio al revés. Silencio. Mamá. ¿Qué? ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre fui sabia. Tardaste en notarlo. Blanca se rió. Buenas noches, mamá. Dile que sí, Blanca. Buenas noches. Al día siguiente, Rodrigo llegó a las 8:16. Mesa 3. Cuando Blanca fue a tomar la orden, él levantó la vista y esperó. Sí. Dijo Blanca, antes de sacar el blog. Rodrigo procesó la respuesta. ¿Sí a qué? A cenar. Fuera de aquí. Él asintió, con esa contención que usaba cuando algo lo movía pero no quería que se notara demasiado. ¿Cuándo? El domingo. Tengo el día libre. El domingo, repitió él. Pero con una condición. ¿Cuál? Que no sea en ningún lugar donde tengan a alguien para recibir los abrigos en la entrada. Rodrigo la miró. ¿Por qué no? Porque quiero que la cena sea entre personas, no entre versiones de portada de revista. De acuerdo, dijo él, sin recibidores de abrigos. Bien. Blanca anotó la orden que ya sabía de memoria. ¿Lo de siempre? Preguntó de todas formas. Lo de siempre. El domingo fue en un restaurante pequeño en la Roma Norte que hacía tacos de canasta y tenía mesas de plástico y refrescos en botella. Rodrigo llegó puntual, sin saco, con una camisa de lino que seguía siendo cara pero hacía un esfuerzo honesto por no parecerlo. Blanca llegó 2 minutos después, con jeans y una blusa sencilla y sin el delantal, lo que Rodrigo comentó de inmediato. ¿Te ves diferente? ¿Sin delantal? Sí. No es eso. ¿Qué es? Te ves como alguien que está en su propio tiempo. Blanca se sentó. En el restaurante también estoy en mi tiempo. No. En el restaurante estás en el tiempo de trabajo. Hay una diferencia. ¿La notas porque eres multimillonario o porque eres persona? Porque he pasado 20 años siendo solo lo primero y ahora estoy intentando recordar cómo ser lo segundo. Blanca lo miró. ¿Y cómo va ese proceso? Mejor desde hace unas semanas. La cena duró 3 horas. Hablaron de cosas que no habían hablado en el restaurante. Rodrigo habló de cómo había empezado Salas Digital con 2 computadoras y un departamento prestado, de los años en que dormía 4 horas y se convencía de que eso era sostenible, de la mañana que rechazó la oferta de 3.000 millones y se quedó solo en su oficina sin saber a quién llamar para celebrarlo. ¿A nadie? Preguntó Blanca. A nadie. Fernanda estaba en reuniones. Mi asistente me felicitó de forma profesional. Esa noche fui al restaurante. Llegué a las 8:16. Me senté en la mesa 3. Eso fue el martes del vaso. Sí. ¿Nadie más? Rodrigo la miró. Hay gente en mi vida. Contactos, colegas, personas que conocen mi nombre y mi empresa. Pero no hay nadie que, se detuvo, buscando las palabras, no hay nadie que me pregunte cómo estoy sin querer decir realmente, cómo está la empresa. Blanca pensó en eso. Eso es una soledad muy específica. Sí. Rodrigo miró la botella de refresco frente a él. Es la soledad de tener todo lo que se supone que debes querer y no saber qué hacer con eso. ¿Y ahora? Él alzó la vista.
Ahora estoy comiendo tacos en la Roma con una mujer que me puso como condición no tener a nadie recibiendo abrigos. Ahora estoy mejor. Blanca sonrió. Eso es suficiente por hoy. A las 11 de la noche, cuando salieron a la calle, Rodrigo caminó junto a ella hasta la esquina donde Blanca tomaba el metro. Se detuvieron frente a la entrada. ¿El domingo que viene?, preguntó él. ¿Ya quieres confirmar el próximo? Sí. ¿Por qué? Rodrigo la miró. Porque la semana que estuve sin ir al restaurante fue la semana más larga que recuerdo. Y no quiero volver a hacer eso sin necesidad. Blanca lo miró durante un momento. El domingo que viene, dijo. Rodrigo asintió. Buenas noches, Blanca. Buenas noches. Ella bajó las escaleras del metro. Él se quedó parado en la esquina hasta que desapareció. Y en algún punto de la ciudad, doña Carmen miraba el teléfono esperando el mensaje que sabía que llegaría. Llegó a las 11:15. ¿Fue bien, mamá? Doña Carmen sonrió sobre la máquina Singer. Eso es todo lo que necesitaba saber. Los domingos se volvieron un ritual. Restaurantes pequeños, lugares que Rodrigo elegía con un criterio que Blanca tardó 3 semanas en descifrar. Ninguno tenía menú con fotos, ninguno tenía música de fondo demasiado alta, y en ninguno había nadie que reconociera al fundador de Salas Digital. En el cuarto domingo, Blanca lo descubrió. Los elegiste por eso, ¿verdad? Porque nadie te va a reconocer. No, dijo Rodrigo. Rodrigo. Está entre los criterios, sí. ¿Cuáles son los otros? Él pensó un momento. Que la comida sea real. Que las mesas no tambaleen. Y que tú estés dispuesta a ir. El último es el criterio principal. Sí. Blanca se apoyó en el respaldo de la silla. Sabes que en algún momento alguien te va a reconocer de todas formas, ¿verdad? Lo sé. Y cuando pase, pasará. Rodrigo la miró, pero mientras no pase, prefiero que las cenas sean entre personas. Sin versiones de portada de revista. Sin versiones de portada de revista. Blanca asintió. De acuerdo. Pero cuando pase, no quiero que actúes como si yo no existiera para no complicar nada. No lo haría. Fernanda pensó que sí lo harías. Fernanda se equivocó. Rodrigo lo dijo sin dramatismo, como un hecho, y así se lo dije. Blanca lo miró. ¿Qué le dijiste exactamente? Que eres la persona más honesta que conozco y que eso no es un problema, es la única razón por la que sigo viniendo al restaurante. ¿Y ella? Dijo que eso era adorable pero impráctico, con esa cara que pone cuando algo no le gusta pero acepta que no va a cambiar. ¿Y después? Después me preguntó si por lo menos podías cocinar. Blanca soltó una carcajada. ¿Eso fue lo que preguntó? Literalmente. Es muy práctica. ¿Y qué le dijiste? Que no lo sabía. ¿No lo sabes? No te he visto cocinar nada. Blanca pensó un momento. Sé hacer chongos zamoranos. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué son chongos zamoranos? Un postre tradicional. Lo hacía mi abuela. Lo sigo haciendo de vez en cuando porque es la única receta que sé de memoria. ¿Y es bueno? Es lo mejor que he probado en mi vida. Pero me tomó años aprender a hacerlo bien. Rodrigo la miró con una expresión que Blanca no supo clasificar de inmediato. ¿Algún día me los preparas? Algún día, si te portas bien. ¿Y qué es portarse bien, en tu criterio? Ya te irás dando cuenta. Rodrigo asintió, con esa sonrisa contenida que cada semana costaba un poco menos de trabajo. De acuerdo. Las semanas siguieron su ritmo, el restaurante de lunes a sábado, los domingos fuera. Los martes en la mesa 3 que ya no eran silenciosos. Las llamadas telefónicas que empezaron sin que ninguno de los dos explicara exactamente cuándo ni cómo, y que duraban 1 hora o 2, de nada importante en particular, de todo en general. Don Aurelio observaba los cambios con la satisfacción de un hombre cuya teoría había sido confirmada. ¿Ven?
Le decía a Lucía y Tomás cada vez que Rodrigo terminaba el bistec hasta la última papa, no era un inspector de sanidad. Era un hombre esperando que alguien lo viera. Ya nos dijiste eso, decía Lucía. Y seguiré diciéndolo hasta que lo entiendan completamente. Tomás había abandonado la teoría del inspector de sanidad y había desarrollado una nueva, que Rodrigo Salas era en realidad un personaje de novela que se había materializado en el restaurante para completar una historia de amor. Eso no tiene ningún sentido, dijo Lucía. ¿Y la teoría del inspector de sanidad tenía sentido? Más que esa. Yo creo que las cosas buenas no necesitan tener sentido. Dijo Tomás, con esa serenidad filosófica de los 22 años, solo necesitan pasar. Don Aurelio lo miró. Eso también es profundo. Aprendí de usted. Fue un miércoles de octubre cuando Rodrigo llegó al restaurante a una hora que no era la suya. Eran las 2 de la tarde. El restaurante estaba en el turno del mediodía, que no era el turno de Blanca, pero Blanca estaba ahí de todas formas porque había entrado a cubrir a Lucía que tenía cita médica. Rodrigo entró, la vio, y algo en su expresión fue diferente a todas las expresiones anteriores. ¿Qué haces aquí?, preguntó Blanca. Trabajo desde la mañana. Iba a comer algo cerca y... ¿Y acabaste aquí? Es el único restaurante donde sé lo que me van a traer sin tener que decidir nada. Blanca lo miró. ¿Hay algo que quieres decirme? Rodrigo se sentó en la mesa 3, que estaba disponible. ¿Por qué dices eso? Porque no eres el tipo de persona que aparece fuera de su horario por accidente. Eres exactamente el tipo de persona que aparece fuera de su horario cuando algo no puede esperar hasta la noche. Él la miró durante un momento. Tengo que viajar a Sao Paulo la próxima semana. La expansión de Brasil necesita mi presencia directa durante 10 días. Bien. Brasil es importante. Sí, quiero que vengas. Blanca se detuvo. ¿A Sao Paulo? A Sao Paulo. Rodrigo. No como parte del trabajo. No tienes que hacer nada ni conocer a nadie si no quieres. Solo, eligió las palabras. Los últimos meses, las noches que no hablo contigo son más largas que las que sí hablo contigo. Y 10 días es mucho tiempo. Blanca lo miró. Eso es la cosa más directa que me has dicho. Me lo pediste desde el principio. Respuestas directas. Sí. Blanca se sentó frente a él, como aquella primera noche de la conversación real. Rodrigo, no puedo simplemente salir 10 días. Tengo turno, tengo compromisos, tengo. Puedo hablarlo con don Aurelio. No puedes hablar con don Aurelio sobre mis vacaciones, eso no es. Ya hablé con don Aurelio. Blanca lo miró fijo. ¿Cuándo? Esta mañana. Antes de venir. Un silencio. ¿Le pediste permiso para llevarme a Brasil? Le expliqué la situación y le pregunté si podría cubrirse el turno. ¿Y qué dijo? Rodrigo dudó un segundo. Dijo que llevaba meses esperando que alguien se dignara a pedirlo. Blanca cerró los ojos. Voy a matar a don Aurelio. Él también dijo eso. ¿Qué dijo eso? Que probablemente dirías eso. Blanca se cubrió la cara con las manos por un momento. Luego las bajó. ¿Qué quieres que haga en Sao Paulo? Estar. Eso es todo. Comer en lugares que no tienen a nadie recibiendo abrigos. Caminar por lugares que ninguno de los dos conoce. Rodrigo la miró directamente. Quiero verte en un lugar que no sea este restaurante ni los domingos de la Roma. Quiero verte en otro contexto y confirmar lo que ya sé. ¿Qué ya sabes? Que eres la misma en todos lados. Blanca lo miró durante un momento largo. Necesito pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Hasta que termines. Blanca miró la mesa y luego miró a Rodrigo. No pediste nada todavía. ¿Lo de siempre? Son las 2 de la tarde. El bistec no está en el menú del mediodía. ¿Qué hay? Sopa de fideo y arroz con pollo. Rodrigo consideró eso. Arroz con pollo. Blanca se levantó. Dame hasta que terminemos este servicio.
De acuerdo. Blanca llamó a doña Carmen en el descanso de las 3. Antes de que pudiera hablar, su madre dijo: ¿Brasil? ¿También te habló Lucía de esto? Lucía me avisó esta mañana cuando el señor fue a hablar con don Aurelio. Tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Se llama El Rincón Informa. Soy administradora. Mamá. ¿Qué? Eso es una intervención en mi vida privada. Eso es una red de apoyo. ¿Vas a ir o no? Blanca apoyó la espalda en la pared del callejón. No sé. Es mucho. ¿Qué es mucho? Todo. Él. La distancia que hay entre sus circunstancias y las mías. Lo que va a pensar la gente. ¿Qué gente? No sé. La gente. Blanca. El tono de doña Carmen se volvió el tono que usaba cuando iba a decir algo que Blanca no quería escuchar pero necesitaba. Llevo 40 años haciendo ropa para otras personas. He cosido vestidos de novia para mujeres que lloraron de felicidad, y he cosido el mismo tipo de vestido para mujeres que lloraron de miedo de que no fuera suficiente. La diferencia no estaba en el vestido. Estaba en si decidían ponérselo o no. Silencio. Eso es una metáfora, ¿verdad? Muy obvia, sí. ¿Tienes el pasaporte vigente? Mamá. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces el obstáculo que queda es solo el miedo. Y el miedo, mi amor, no ha construido nada en la historia del mundo. Blanca miró el callejón, el cielo gris de la tarde, la pared con el graffiti de siempre. ¿Y si sale mal? Entonces sale mal y ya. Pero va a salir mejor de lo que crees. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese hombre fue a hablar con tu jefe antes de pedirte a ti. Eso no es un hombre que hace las cosas a medias. Cuando Rodrigo terminó el arroz con pollo, Blanca fue a la mesa con la cuenta y un papel doblado. Él tomó el papel. Lo abrió. Decía, sí. Pero si en Sao Paulo hay alguien recibiendo abrigos en la entrada, me regreso. Rodrigo leyó el papel 2 veces. Luego miró a Blanca. Ningún lugar con recibidores de abrigos. ¿Alguna condición más? Que si alguien te reconoce en la calle, no actúes como si yo no existiera. Lo prometí antes. Lo reconfirmó ahora. De acuerdo. Rodrigo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de la camisa. ¿Alguna más? Blanca pensó. Que me dejes elegir al menos 2 de los restaurantes. Trato. Y que no le cuentes a Fernando Walsh los detalles. Rodrigo sonrió de verdad esa vez. No la sonrisa contenida. La completa. Eso puedo garantizarlo. Sao Paulo fue 10 días que Blanca guardó en algún lugar donde las cosas que importan no se mezclan con las cosas ordinarias. No había nada extraordinario en los hechos concretos, 2 personas comiendo en restaurantes que ninguno de los dos conocía, caminando por barrios que tampoco conocían, hablando durante horas de cosas que no tenían urgencia ni relevancia corporativa. Rodrigo tenía reuniones por las mañanas que Blanca no atendía. Ella recorría la ciudad sola o leía en el hotel hasta que él regresaba al mediodía. Lo que sí era extraordinario era la textura de esos días. Rodrigo en contexto diferente al restaurante era el mismo Rodrigo, pero con capas adicionales visibles. El hombre que en una reunión hablaba con la precisión y la autoridad de alguien acostumbrado a que la sala completa lo escuche, y que 2 horas después preguntaba con genuina curiosidad qué era el pão de queijo y si se podía comer más de 3 sin consecuencias. El hombre que cargaba el teléfono siempre cerca pero que aprendía a dejarlo en la mesa cuando hablaban, no porque lo forzara, sino porque lo estaba eligiendo activamente. El hombre que en el 4.º día, en un mercado lleno de gente, le tomó la mano a Blanca de forma natural, sin hacer ningún anuncio de ello, y siguió caminando como si eso fuera lo más normal del mundo. Blanca lo dejó. Y notó que era la primera vez en mucho tiempo que algo se sentía exactamente del tamaño que tenía que tener. No más grande de lo que era, no más pequeño. Solo exactamente lo que era.
El último día, en un restaurante pequeño cerca del hotel que Blanca había elegido porque tenía las paredes llenas de fotos y olía a comida de casa, Rodrigo la miró de una forma que ella ya reconocía, la forma en que lo miraba cuando tenía algo que decir pero estaba eligiendo las palabras. ¿Qué? Dijo Blanca. Que en 10 años de construir cosas, dijo Rodrigo, con esa quietud de voz que tenía cuando decía algo real, nunca me había importado tanto no arruinar algo. Blanca lo miró. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me importas? Más de lo que sé cómo decirlo sin que suene a menos de lo que es. ¿Suena bien así? Sí. Sí. Rodrigo asintió. ¿Y tú? Blanca pensó en 11 meses de observación. En el vaso derramado. En el suspiro que venía del centro. En la risa corta y sorprendida. En la portada de revista y la mesa de plástico en la Roma Norte. En la mano tomada en el mercado sin anuncio. Yo llevo 11 meses viendo a una persona con más atención de la que le di a la mayoría de las cosas en mi vida, dijo, y lo que vi en 11 meses es suficiente para decirte que sí. ¿Que me importas también? Rodrigo la miró durante un momento. ¿Suficiente para los chongos zamoranos? Blanca se rió. Todavía tienes que portarte bien. Estoy en proceso. Sí. Lo estás. De regreso en Ciudad de México, las cosas encontraron un nuevo ritmo. Rodrigo seguía llegando al restaurante a las 8:16. Mesa 3. Lo de siempre. Pero ya no era el silencio de antes. Era el silencio de dos personas que tienen suficiente historia compartida como para no necesitar llenarlo todo con palabras. Fernanda Walsh apareció una vez más, unas semanas después del viaje. Esta vez no fue al restaurante. Fue a la oficina de Rodrigo, y la conversación, según lo que él le contó a Blanca después, fue diferente. ¿Qué te dijo? Que me veía diferente. ¿Diferente cómo? Mejor. Rodrigo tomó un sorbo de agua, dijo que en 12 años de sociedad nunca me había visto tomar decisiones con este nivel de claridad. Blanca lo miró. ¿Y eso es bueno para ella o malo? Decidió que es bueno. También dijo que si alguna vez hacía algo que te afectara negativamente, iba a tener un problema conmigo directamente. Blanca alzó una ceja. ¿Fernanda Walsh dijo eso? Literalmente. ¿La misma Fernanda que dijo que solo eras la mesera? La misma. Rodrigo la miró. La gente cambia cuando entiende lo que realmente está en juego. Blanca asintió. ¿Y qué está en juego, según ella? Según ella, que por primera vez en años el fundador de Salas Digital parece un ser humano completo y eso es bueno para la empresa. Qué romántico de su parte. Es Fernanda. Eso es romántico viniendo de Fernanda. El día de los chongos zamoranos llegó un domingo de noviembre. Blanca había avisado con anticipación, venía a la cocina del departamento de Rodrigo. No a un restaurante, no a ningún lugar neutral. Al departamento. Rodrigo la recibió en la puerta con una expresión que combinaba bienvenida y algo que Blanca identificó como nerviosismo controlado. ¿Está nervioso el multimillonario fundador de Salas Digital? Preguntó Blanca, mientras entraba. El departamento estaba ordenado antes de que llegaran, dijo Rodrigo, con una precisión que confirmaba la pregunta. La cocina era grande y estaba equipada con todo lo que una cocina necesita y varias cosas que no necesita pero que alguien en algún momento decidió que eran indispensables. Blanca revisó lo que había comprado. Leche, azúcar, canela, cuajada. Bien. Miró la cuajada. ¿Encontraste cuajada fresca? El asistente encontró cuajada fresca. ¿Tu asistente fue al mercado? Fue al mercado y me mandó fotos de 3 opciones de cuajada para confirmar cuál era la correcta. Blanca procesó eso. Tu asistente te mandó fotos de cuajada. Soy muy específico con las instrucciones. Eso es poder, Rodrigo. Es eficiencia. Blanca empezó a preparar. Rodrigo se sentó en el banco de la isla de cocina y la observó, con la misma atención con que ella lo había observado a él durante 11 meses en el restaurante. ¿Qué miras?
Preguntó Blanca, sin voltear. A alguien en su propio tiempo. Ella sonrió de espaldas a él. Mientras calentaba la leche con la canela y el azúcar, le fue explicando el proceso, la temperatura que necesitaba, el punto exacto en que la cuajada tenía que añadirse, la paciencia que requería el calor lento. Rodrigo escuchó con la atención que ponía en todo lo que para él era nuevo. ¿Cuánto tiempo tarda? Más de lo que esperarías. Por eso no mucha gente los hace. Blanca revolvió con cuidado, mi abuela los hacía cada domingo. Decía que las cosas que valen la pena requieren tiempo y temperatura exacta. ¿Tu abuela era filósofa? Era cocinera. Que es básicamente lo mismo. Rodrigo la miró con esa expresión que Blanca había aprendido a leer como genuina admiración. ¿Qué? Preguntó ella. Nada. Que don Aurelio tiene razón. ¿En qué? En que sabes ver las cosas correctamente. Blanca bajó el fuego de la estufa. Don Aurelio habla demasiado. Don Aurelio dice exactamente lo que piensa. Lo aprecio. ¿Desde cuándo tienes amistad con don Aurelio? Desde que fui a pedirle el turno prestado. Blanca lo miró. ¿Qué más hablaron ese día? Me dijo que llevas 2 años trabajando ahí y que en todo ese tiempo nunca había visto a nadie mirarte de la manera en que yo te miraba. ¿Y tú qué dijiste? Que probablemente tenía razón. La leche empezó a burbujear suavemente. Blanca añadió la cuajada en el punto exacto y bajó aún más el fuego. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó Rodrigo. Mucho. La impaciencia los arruina. ¿Qué los arruina exactamente? El calor excesivo. Si subes la temperatura para que salgan más rápido, la textura se pierde. Quedan duros en lugar de suaves. Blanca lo miró, como muchas cosas. Rodrigo entendió la metáfora sin que se la explicaran. Punto tomado. Esperaron. Hablaron de cosas sin urgencia. Rodrigo hizo café. Blanca revisó la temperatura del caso cada 10 minutos. Afuera, el domingo de noviembre era frío y gris y completamente irrelevante para lo que estaba pasando adentro. Cuando los chombos estuvieron listos, Blanca los sirvió en 2 platos pequeños con la canela encima. Rodrigo los probó. No dijo nada por un momento. Dijo Blanca. Tu abuela tenía razón, dijo él, en voz baja. ¿Sobre qué específicamente? Sobre que las cosas que valen la pena requieren tiempo y temperatura exacta. Blanca lo miró. ¿Estás hablando del postre o de otra cosa? De las dos. Blanca terminó el suyo sin prisa. Bien, dijo, después de un momento, eso cuenta como portarte bien. Rodrigo sonrió. La sonrisa completa, no la contenida. La que Blanca seguía sin acostumbrarse del todo, porque cada vez que aparecía todavía parecía algo que él apenas estaba aprendiendo a dejar salir. Fue un martes de diciembre. Rodrigo llegó al restaurante a las 8:16 como siempre. Pero esa noche había algo diferente desde antes de sentarse. Caminaba con algo que no era la postura de portada de revista ni la postura rota del martes del vaso. Era algo más. Como si tuviera una decisión ya tomada que necesitaba convertir en palabras. Se sentó en la mesa 3. Blanca fue a tomar la orden. ¿Lo de siempre? Preguntó. Sí, dijo Rodrigo. Y luego, Blanca. ¿Qué? Hay algo que quiero decirte. Adelante. Rodrigo apoyó los codos en la mesa. La miró directamente. Llevo 11 meses viniendo a este restaurante. Primero sin saber por qué exactamente. Luego sabiendo perfectamente por qué, rechacé la oferta de $3,000 millones por Salas Digital porque no quería moverme de Ciudad de México. Y en ese momento, cuando lo rechacé, la razón que me di a mí mismo fue que era por la empresa, por el proyecto, por lo que habíamos construido. Y, dijo Blanca, quieta. Y era mentira. Rodrigo la miró, me quedé porque esta ciudad tiene el único restaurante donde alguien me preguntó si estaba bien. Y desde ese martes, lo único que quería era seguir viniendo. Blanca no dijo nada.
No sé cómo se hace esto correctamente, continuó Rodrigo. He construido una empresa de 3.000 millones desde cero y no sé cómo se le dice a una persona lo que significa para uno sin que suene a menos de lo que es. Pero sé que estos meses han sido los mejores que recuerdo. Y sé que eso tiene que ver con una sola cosa. ¿Cuál? Dijo Blanca, aunque ya lo sabía. Contigo. El restaurante estaba tranquilo esa noche. Don Aurelio había aparecido en la ventanilla de la cocina con la excusa de verificar algo que claramente no necesitaba verificarse. Lucía acomodaba vasos en la barra con una lentitud inusual. Tomás estaba a medio camino entre el almacén y la sala, paralizado en una posición que no era natural para nadie. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó Blanca. Rodrigo tomó aire. Que quiero que esto sea oficial. No solo domingos y restaurantes sin recibidores de abrigos. Quiero poder decirle a alguien que eres mi novia. Quiero despertar el lunes pensando en ti y saber que tengo razón de hacerlo. Quiero que la persona que me preguntó si estaba bien un martes de hace 11 meses sepa que cambió algo. Blanca lo miró durante un momento largo. Hay complicaciones, dijo. Lo sé. Mundos diferentes. Lo sé. Gente que va a opinar. La gente ya opina. No ha cambiado nada de lo que importa. Fernanda Walsh. Fernanda Walsh ya lo sabe y su posición oficial es que eres buena influencia para la productividad de la empresa. Blanca casi se rió. ¿Eso dijo? Literalmente. ¡Qué romántico! Ya dijimos que viniendo de Fernanda es lo más romántico posible. Blanca lo miró. Pensó en 11 meses de observación. En 2 años de psicología inconclusa que le habían enseñado a ver lo que la mayoría no ve. En una noche de martes caótica y un vaso derramado y un suspiro que venía del centro. En 3 palabras que habían empezado todo, ¿estás bien? ¿Tú estás bien?, preguntó Blanca. Rodrigo la miró, y en sus ojos había algo que no había estado ahí 11 meses antes. Sí, dijo, estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Bien. Blanca guardó el bloque en el delantal. Entonces sí. ¿Sí a qué? A ser tu novia. Oficialmente, con todas las complicaciones incluidas. Rodrigo la miró. ¿Sin condiciones esta vez? Con una. ¿Cuál? Que la próxima vez que rechaces una oferta de 3.000 millones, me avisas. Para poder celebrar juntos. Rodrigo sonrió. La sonrisa completa. Trato. Y que los chombos zamoranos lo siguen haciendo yo. Ese trato ya estaba hecho. Bien. Desde la ventanilla de la cocina, don Aurelio cerró los ojos un momento con la expresión de alguien que acaba de ver confirmarse algo que había esperado mucho tiempo. Lucía dejó de acomodar vasos. Tomás exhaló un suspiro que había estado reteniendo sin saberlo. ¿Escucharon?, susurró Lucía. No espié nada, dijo don Aurelio, escuché. Hay diferencia. ¿Cuál? La intención. Tomás los miró a los dos. ¿Saben qué pienso? ¿Qué? Dijo Lucía. Que el señor misterioso dejó de ser misterioso. Don Aurelio asintió. Porque alguien finalmente lo vio. Esa noche, cuando el restaurante cerró y el último cliente se fue y las luces de la calle pintaban rectángulos de luz naranja sobre el suelo de madera, Blanca recogía las mesas mientras Rodrigo, que había esperado hasta el cierre, la ayudaba sin que nadie se lo pidiera. No era algo que hubiera planeado hacer. Lo estaba haciendo porque estaba ahí y porque era lo que tocaba hacer. No tienes que ayudar, dijo Blanca. Ya lo sé. ¿Entonces? Porque me quiero quedar un rato más. Don Aurelio, que pasó cargando su abrigo hacia la puerta, los vio. Se detuvo. ¿Saben qué me alegra?, dijo. ¿Qué?, preguntó Blanca. Que llevaba 11 meses viendo a un hombre que llegaba y se iba como un fantasma. Don Aurelio los miró a los dos, y que esta noche, por primera vez, parece que llegó para quedarse. Rodrigo lo miró. Buenas noches, don Aurelio. Buenas noches, Rodrigo.
El cocinero sonrió, cuídela. Eso planeo hacer. Don Aurelio salió. La puerta se cerró detrás de él. Blanca siguió limpiando mesas. Rodrigo siguió ayudando. Afuera, Ciudad de México hacía lo de siempre, moverse, sonar, existir sin pausar para nadie. Adentro, en el restaurante pequeño de la colonia donde siempre había demasiada sal en todo y las sillas cojeaban y el televisor de la esquina tenía la pantalla un poco torcida, dos personas hacían el trabajo ordinario de terminar una noche juntos. Sin portadas de revista. Sin recibidores de abrigos. Sin versiones de lo que se supone que debe ser. Solo exactamente lo que era. Rodrigo, dijo Blanca, sin dejar de limpiar. ¿Qué? Todo empezó por un vaso de agua derramado. Y por 3 palabras. ¿Estás bien? 3 palabras que nadie me había dicho de esa manera. Blanca lo miró. ¿Y ahora? Rodrigo la miró. En sus ojos, finalmente, no había distancia. No había la versión de portada de revista ni el fantasma bien vestido que cenaba solo cada noche. Solo había un hombre que había encontrado el único lugar donde podía ser exactamente lo que era. Ahora, dijo, estoy mejor que nunca. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, era completamente verdad. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que las palabras más sencillas son a veces las que más pueden cambiar la vida de una persona? ¿O crees que Rodrigo habría encontrado esa conexión de todas formas, con o sin el martes del vaso? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.